Sí, entonces Ok, les decía, por favor, aquí lo importante en este ejercicio es demostrarles tanto que en la primera ley como en la segunda ley no solo es como en corriente continua sumar módulos, sino también lo interesante es que acá se suman vectores, es decir, tanto el módulo como el ángulo. Ustedes me imagino que ya lo han comprobado. ¿Sí? Si hubiésemos sumado solo los módulos, ustedes veían que acá había 5 amperios, ¿sí? Aquí había 10, otros 5. Si en forma equivocada sumaba eran 20 amperios como módulos, pero nos damos cuenta que si los sumamos como vectores nos da 15.8 amperios. Esa es una demostración, entonces, del cuidado que hay que tener al efectuar las operaciones. Esto es con respecto a la pregunta 1. Ustedes acá, sí, también lo habíamos completado, habíamos allá del Z equivalente, aprovechando el voltaje total sobre la corriente total. Luego vamos a ver el ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿alguna pregunta? En el ejercicio 2, aquí hay 2, 3 de sus compañeros me preguntaron que cómo se sumaba. ¿Cómo encontramos la corriente total? Simplemente pues era la suma de I sub 1 más I sub 2. También habíamos visto en teoría, ¿sí?, que para sumar, ¿sí?, vectores yo prefería llevarlos esto a la forma rectangular. ¿Sí? Entonces yo tengo acá I sub 2, la forma rectangular era 20 más J0. ¿Sí? Y I sub 1, esto tenía que llevarlo pues a la forma rectangular. Ustedes podían utilizar, si quieren, acá sería ¿cuánto? 18.55 por coseno de 121.2, esto sería en el eje X, más J, 18.5, seno de 121.2, en el J. Entonces tendríamos que sumar, y luego aquí nos daba, creo, 18 punto y tantos. ¿Lo han revisado? Solo 2, 3 de sus compañeros tenían dudas, el resto se supone que lo ha revisado y es el valor que teníamos cuando hemos desarrollado todo el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ingeniero, una pregunta, o Sí. mejor dicho, una aclaración. Cuando usted, cuando en la parte de I1 pone el voltaje de VRPQ, Sí. está, es I2 por la impedancia 2 porque como están en paralelo, los valores del valor RPQ es igual al valor, se puede decir, de VR por la impedancia 2, ¿no es cierto? Sí. Gracias, ingeniero. Es el único problema que ahí me falta. Sí, a ver, lo aclaramos. Si este para mí es el nodo P, todo este conductor eléctrico es P, todo esto también es P, ¿de acuerdo? Si este es Q, todo esto es Q. Si quieren, acá se confunde, el B con el Q es lo mismo. Todo esto es Q, todo esto es Q. Entonces, si al multiplicar esta corriente 2 por toda la impedancia, ¿sí?, por toda la impedancia, entonces corriente por toda la impedancia es el voltaje PQ acá. ¿Sí? Como están en paralelo estas dos ramas, tanto esta rama como esta rama, entonces el voltaje PQ es el mismo. Entonces, ¿cómo encuentro I sub 1? El voltaje PQ que ya hemos encontrado entre esta impedancia Z1. Y eso es lo que hemos hecho acá, el voltaje PQ entre Z1. ¿Cuánto es el voltaje PQ? ¿Sí? Será la corriente I sub 2 multiplicado por toda esta impedancia. Ahí está, entre Z1. Y también habíamos aprovechado. ¿Cuánto salía el voltaje PQ? Salía simplemente acá, ¿sí? 100 con un ángulo de 53.1. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Todas las preguntas que crean por conveniente, por favor. Estamos justamente para eso, para aclarar todas las dudas que pueda haber. Listo. Ejercicio número 3. En este ejercicio 3, a ver, voy a pasarlo esto mejor, lo voy a proyectar con el Acrobat para poder hacer algunos anotes. No hay problema, no se preocupen. Sí, ejercicios de impedancias. Estamos acá. Estoy proyectándolo así porque así puedo hacer algunos apuntes acá con... vamos a ver, acá, listo. ¿Sí? Estamos aclarando
A ver. Listo, esto ya hemos visto. El ejercicio 3. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio 3? ¿Sí? Acá, con respecto al diagrama. Ingeniero, disculpe, ¿qué otra pregunta nos podrían hacer en este ejercicio? En este ejercicio, yo les podía tomar tranquilamente, a ver, aquí hemos hecho en RL, ¿sí? Yo les he puesto en RL, aquí está RL. Aquí hemos hecho, acá hemos hecho RC. Yo tranquilamente podía tomarles qué sucede en un circuito RLC. Podía ser, se me ocurre. El examen todavía no lo he hecho, el examen lo voy a hacer recién el día martes en la tarde, cuando ya hayamos agotado toda la etapa de consultas, ejercicios. Y fíjense que ustedes, a veces, en muchos casos, los ejercicios del examen salen de las preguntas mismas que ustedes hacen. O sea, no es que yo tenga ahí un almacén de preguntas y las saque. A veces ustedes preguntan y digo, muy bien, perfecto, entonces recién me pongo a pensar. ¿Sí? Acá, ¿qué se me puede ocurrir? Yo les puedo encontrar, les puedo pedir, ¿sí? Acá puede haber un R, un L y un C. Yo le puedo decir todo lo mismo, B, R, B, L, C, y lo mismo, la pregunta puedo repetirla. Se tiene el circuito RLC mostrado en la figura, se pide encontrar el diagrama fasorial completo. Tranquilamente. Podría ser así, Stephanie, también. Porque ese sería el caso que tal vez que faltaría. Pero bueno, puede ser también, Stephanie. ¿Sí? Pero buena la pregunta, eso podía ser. Ahora también les puedo decir una cosa. Si se presenta el caso RLC, a ver si alguien ha repasado, me va a decir, pero no hay ningún problema, pues si el XL es mayor que el XC, es como si fuese RL. Si el XC es mayor que el XL, va a ser como XC. ¿Y qué pasa si se anulan? O sea, estamos de nuevo en los circuitos RL, RC y el R puro. ¿Se dan cuenta? Siempre, por favor, si hubiese uno de estos ejercicios, les recomiendo para el día del examen que tengan su pequeño transportador y una reglita para trabajar con unas pequeñas escalas y los gráficos les salgan de alguna forma cercanos a lo real. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio 3? ¿Qué más? A ver, ya le hemos respondido a Stephanie. ¿Está bien, Stephanie? Sí, ingeniero. Listo. Les repito, por favor, con toda confianza, hay varios que me han escrito sus preguntas, ¿sí? Bueno, no puedo decir los nombres. Y encantado, yo les he respondido. En la mañana incluso me he hecho unos cálculos y les he respondido, que espero cubran sus dudas, sus expectativas. Pregunta 4. ¿Sí? En la pregunta 4 hemos visto entonces que si el circuito, como Stephanie nos decía, vamos a ver, si me dicen R, L y C, entonces en ese caso hay tres casos, ¿sí? Cuando el XL es mayor que el XC, entonces el circuito se va a comportar como RL, no va a haber problema. Ahora, el segundo caso, cuando el XC sea mayor que el XL, vamos a estar en el caso de los circuitos RC, acá. Es como si fuese acá, como si fuese RC. Y si en el caso que el XL con el XC sean iguales, esto se va a anular y simplemente va a ser como resistivo puro, va a ser una línea, nada más. ¿Sí? Vamos a ver ahora el ejercicio 5. El ejercicio 4, por favor acá, alguna duda? Acá era bastante simple. Hemos dicho que las soluciones de un ejercicio se pueden dar en forma escalar y en forma fasorial o vectorial. Acá lo hemos hecho en forma escalar, ¿sí? Y habíamos hallado acá la resistencia, fue un paso complementario, era 5 ohmios, y nos decían, lo hemos resuelto en forma escalar, el voltaje total sobre la corriente total es la impedancia total como módulo. ¿Sí? Como módulo. Ahora yo digo, en un circuito, para mí todo este circuito es un circuito RL. ¿Sí? RL, este es el Z, si quiere. ¿Sí? Es un circuito RL. ¿Cómo encuentro el valor de ZRL? No como fasor, como módulo. Es la parte resistiva al cuadrado. ¿Y cuánto es la parte resistiva al cuadrado? ¿Sí? Es R más R1. ¿Sí? Es la parte resistiva, está conformada por dos resistencias.
y la parte reactiva está conformada por una sola reactancia inductiva. Y aquí está, ¿sí? La impedancia es la parte resistiva al cuadrado, o sea, es la parte resistiva, no es solo una resistencia. ¿Cuánto es la parte resistiva? La parte pueden ser 3, 4, 5 resistencias, es la parte resistiva. En este caso, ¿cuál es la parte resistiva? R más R1, es la parte resistiva acá. O si quieren le ponen, para que no se confundan, un R', listo, y este es un X', no hay problema, para que no se confundan. El R' es la resistencia, parte resistiva. Entonces, ¿y por quién está conformada la parte resistiva? Acá fíjense, es R más R1. Ahora sí creo que lo aclaramos, ¿sí? Ahí había tal vez una pequeña duda. Entonces, pónganle acá parte resistiva, o si quieren acá le ponen R'. ¿Sí? R' es igual a la parte resistiva, ¿sí? Y el X', L, si quieren le llamamos acá, es la parte reactiva. Listo. Entonces hacemos. Hemos dicho que el voltaje total sobre la corriente total es el módulo del Z. ¿Sí? Entonces veo simplemente que el módulo de Z es voltaje total entre corriente total 10 y esto sustituimos valores. La parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado raíz. Y ahora lo que hacemos es simplemente R1 lo conocíamos. Acá está R1, 5 ohmios. Y de acá despejamos, tenemos una sola incógnita. ¿Sí? R igual a 3 y R menos 5. De tal suerte que el valor positivo es el que lo tomamos en cuenta porque no tenemos resistencias negativas, ¿sí? Y acá completamos el Z del reactor que buscamos, ¿sí? No se olviden el Z del reactor, el Z es R más JXL. Tenemos el valor de R, que es 3, y recuerden que el XL es 2 veces R, ¿sí? O sea, va a ser 6 ohmios. Simplemente reemplazamos valores, está acá. Entonces, aquí está R más JXL es 3 más J6. Ahora, si queremos expresarlo en forma individual, ponemos acá R, 3. El XL, 6. Acá en este ejercicio también me han podido pedir no el XL, sino el valor del inductor. ¿Sí? Pero fácil, pues XL es 2pi F por L. De ahí despejamos el valor de L. En este caso no nos piden. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Esta, les recuerdo, esta es una solución escalar. En ningún momento hemos hablado acá de fasores. Cuando hablamos de fasores, siempre hablamos del módulo y el ángulo, ¿sí? O la parte real y la parte imaginaria. Acá solo hemos hablado de módulos, ¿sí? Creo que había algunas dudas con respecto a este ejercicio. Vamos a volver a explicarlo. Ingeniero, disculpe. Dígame. En el 4, si digamos hubiera un Acá. capacitor también en la parte reactiva, se restarían, ¿no? El XL con el XC. Y bueno, se resolvería igual, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ver. Salimos de dudas. La impedancia para un reactor, si fuese ya no sería reactor, sería un dispositivo, se imagino, sería un dispositivo capacitivo. ¿Les parece? Mejor para salir de dudas, ¿sí? Entonces, ese dispositivo capacitivo sería Z, sería igual a R, ¿sí? R menos J, ¿sí? Este menos J es por las componentes, porque está hacia abajo, y esto sería XC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la impedancia? La impedancia, si quieren, ahí está. Esto es el fasor, por si acaso, ¿sí? Por si acaso, este es el fasor. ¿Cómo sería el módulo? O sea, el módulo del Z. El módulo no hay problema en este Z, siempre es el módulo es B entre I, pero el módulo de Z con respecto a estos dos sería la parte resistiva al cuadrado, o sea, es la parte resistiva al cuadrado, o sea, R cuadrado, ¿sí? La parte resistiva al cuadrado, más la parte reactiva al cuadrado. Esto es al cuadrado, no hay menos J, no hay menos, ¿sí? Más la parte reactiva, esto es XC al cuadrado, ¿sí? XC, y recién a esto le sacamos la raíz, ¿sí? Ingeniero, perdón, me refería a que si fuera un circuito RLC. Acá, Ajá. a ver, ¿dónde el C? ¿Acá? Supongo, o sea, con tal que tenga los tres componentes,
Ya. O sea, me Bueno, refería si en sí, la parte reactiva se restarían, ¿no? El X. pero siempre se restarían siempre el XL que sea mayor que el XC. O sea, fíjense ya, sí te entiendo la pregunta. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a suponer que es aquí hay R, sí, lo aclaramos, no hay problema, está bien. Entonces, lo que su compañero más o menos nos dice, ¿qué pasaría si hubiese los tres? ¿Sí? Los tres. Entonces, aquí tenemos un R, un L, y vamos a suponer que caía, pongámosle así, listo. Mejor lo completamos acá, ¿sí? Nos dice que aquí tenemos una carga, ¿sí? Una carga aquí y es un C. Listo. Para no hacernos problemas, si le pongo C, tendríamos que convertirlo a XC, pero de frente le voy a poner su XC, no hay problema, ¿sí? Su XC. Entonces, veamos, ¿sí? ¿Cómo sería la impedancia de esto? O sea, para no confundirnos, esto lo borramos, para no confundirnos. Listo. ¿Cómo sería la impedancia? La impedancia sería siempre, no se olviden, aquí el voltaje entre la corriente. No hay problema, esto es lo mismo. Voltaje entre corriente. 10 ohmios. Listo. Ahora, ¿cómo es la parte, el módulo? ¿Sí? Sería la parte resistiva al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto sería la parte resistiva al cuadrado? R más R1. Listo. Aquí sería R, ¿sí? Más R1. Esto sería la parte resistiva al cuadrado. Más la parte reactiva al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es la parte reactiva? ¿Sí? Tendríamos que ponerle acá XL, ¿sí? Su XL al cuadrado, ¿sí? Su XL, la parte reactiva, ¿sí? La parte reactiva. ¿Y cuánto sería la parte capacitiva? Aquí, ¿sí? Ahora, depende, pues, cuál de ellos sea mayor. Numéricamente tendríamos que ver acá, ¿sí? Tendríamos que ver acá. Si esto, por ejemplo, es, ¿qué les digo? 8, si esto es 3, ¿sí? O si esto es 5. O sea, fíjense, solo existen tres posibilidades. Si esto es mayor que a esto se va a quedar como XL, ¿sí? Positivo. Pero si este es mayor que esto, ¿sí? Va a prevalecer C. Y la otra es que el XL con el XC se vayan. Entonces quedaría esto como si fuese 0. ¿Sí? Entonces, este X depende, entonces, cuál de ellos sea. Pero es la parte reactiva al cuadrado. Entonces, no le ponemos acá XL ni XC. ¿Sí? X nomás de frente porque va a depender de qué tipo de circuito sea. Y le sacamos la raíz. Pero aquí tendrían que darme una condición especial, cuál es la relación que existe entre el XL y el XC. No pueden dejarme las dos como incógnitas. Tengo que saber una de las condiciones. ¿Estamos Ah, de ok. acuerdo ahí? Entonces, el que sea mayor es con el que trabajo. Claro, siempre hemos dicho sí. Ah, ya. Sí, siempre, sí. Gracias. Efectivamente, es así. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Fíjense, ustedes ya me están dando las pautas para las preguntas del examen, ¿no? ¿Sí? De ahí surgen así a veces las preguntas. ¿Alguna otra pregunta, por favor, con respecto a este ejercicio? Profesor, Sí, disculpe, lo escucho. sí, RA por R1 al cuadrado. Ese R refiere a cuál es la RA, ingeniero, disculpe. RA acá. ¿El reactor? Sí, sí, en la impedancia, en la ecuación que usted acaba de escribir con Acá. rojo. RA, Sí. ese es RA, ¿no? RA por No es R1. RA. Es la parte resistiva al cuadrado. O sea, ¿quién es? Acá vamos así, perdóneme a veces mi... Listo. Esta es la parte resistiva al cuadrado. ¿Quién es la parte resistiva? Es R más R1. Si hubiese varias resistencias, es la suma de todas las resistencias, es la parte resistiva. Entonces, esto simplemente en este caso es R más R1, así, ¿sí? Más R1. ¿De acuerdo? Pero en palabras, sí, Ya, en palabras entiendo. es la suma de todas las resistencias, esa es la parte resistiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Les decía, la solución que estamos aplicando acá es la solución
como módulos. Este mismo ejercicio se puede trabajar como impedancias, ¿sí? Vamos a ver, la solución del ejercicio 5 está como impedancias. Depende a veces de quién, cómo lo maneje. Aquí presten atención y voy a intentar, fíjense, resolverlo. Vamos a intentar resolverlo esto acá. Listo, aquí, vemos. Fíjense, presten atención. Nos dice, para obtener las constantes RL de una bobina, esta bobina no conozco, ¿sí?, los valores de R y L. Es una bobina y también le puedo llamar un reactor porque es la combinación de una gran cantidad de alambre. Por ejemplo, en un balastro de un equipo fluorescente o de alumbrado, a veces en muchos sitios utilizan todo este tipo de alumbrado, ¿sí? Entonces, a esto se le llama una bobina, ¿sí? Una bobina es un elemento de RL. Entonces nos dicen que no conozco yo estos valores de RL, son desconocidos, ¿sí? ¿Y qué hago para conocer, dice, sus valores? Los voy a conectar con una resistencia patrón de 10 ohmios. Listo. Y al conjunto de la resistencia patrón y la bobina, que están en serie, lo voy a alimentar con una fuente de tensión de 36 voltios a 60 Hz. Y nos dice que con 2 voltímetros ideales voy a registrar el valor de la tensión entre los terminales de la resistencia patrón, me sale 20 voltios. Y el voltímetro en los terminales de la bobina, o sea, de la bobina completa del R y L, me resulta 22.4 voltios. ¿Listo? Me piden encontrar los valores de R y L. Veamos aquí, por favor, ¿sí? Si yo digo, la pregunta es, ¿puedo conocer la impedancia de esta resistencia patrón? ¿Se podrá encontrar el valor de la resistencia patrón? ¿Se puede? Sí, porque trabaja solo con los módulos. Claro, esta resistencia patrón es 10-0 o 10 más J0 y se acabó. No hay más, es totalmente sencillo. Entonces, fíjense cuál es la idea. Si yo conociese el valor de toda la impedancia, ¿sí?, el valor de toda la impedancia, simplemente le resto esta impedancia y tengo la impedancia que estoy buscando. Ese es el concepto, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿y cómo encuentro, pues, la impedancia de todo este conjunto? ¿Sí? La impedancia de todo este conjunto. ¿Cómo encuentro su Z? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar el Z de todo este circuito? ¿Sí? Y veamos, entonces nosotros sabemos por teoría que el Z de todo este circuito, ¿sí?, es el voltaje total, ¿sí?, el voltaje total sobre la corriente total. Ahí está. Esta es la clave de todo, ¿sí? Ahora hemos dicho, si yo quiero el voltaje total, ¿sí?, tengo que tenerlo como, si quiero trabajar como fasores, tengo que tenerlo como fasor. Entonces, es ahí, fíjense, donde a este 36 yo puedo asumirle un 0. Entonces, yo digo, esto va a ser pues 0, listo. Y todos mis ángulos de todo este circuito se va a mover en función a este 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que le pongo acá 36, 0. Listo. Ahí está, 36 a 0 grados. Perfecto. Ahí está, el voltaje ya está. La pregunta es ahora, yo les hago, ¿y dónde estará pues la corriente? ¿Sí? La corriente, ¿cómo encuentro la corriente? Y me fijo, ¿sí?, observen este circuito. Si en esta resistencia yo tengo voltaje y tengo la resistencia, entonces por la ley de Ohm yo puedo hacer, aquí está, ¿sí?, por la ley de Ohm, la corriente es voltaje entre resistencia. Y yo sé que la corriente de acá es de 2 amperios. Esta corriente es de 2 amperios. Pero nos damos cuenta, si es un circuito que todo está en serie, 2 amperios es la corriente única que circula por todos los elementos. Entonces es la corriente total. Por eso es que yo puedo ponerle 2 acá, ¿sí? 2. Hasta ahí estamos bien. Pero si yo quiero trabajar como fasores, esta corriente tiene que tener su ángulo, ¿sí? Tiene que tener su ángulo. Entonces la pregunta es, ¿y qué ángulo tiene? ¿Sí? Entonces, nosotros por teoría sabemos, ¿sí?, qué tipo de circuito estamos analizando, ¿sí? ¿Qué tipo de... Serie. En serie, perfecto, pero el tipo es L. RL. RL. RL, el circuito es RL,
Sí, y nosotros sabemos por teoría que en un circuito RL, ¿sí? ¿Qué ocurre en un circuito RL? Normalmente nosotros sabemos, aquí vamos a ver un poquito más, aquí, nosotros sabemos por teoría que en un circuito RL, si yo tengo el voltaje como referencia, la corriente se retrasa a un ángulo teta, ¿sí? Esto sabemos por teoría. Listo. Pero la pregunta es entonces única ahora. ¿Cuánto será este ángulo teta? Por eso es que, y como está hacia abajo, le pongo pues acá menos teta. Entonces, la pregunta, todo el ejercicio ahora se reduce a esto. ¿Cómo encuentro el ángulo teta? El ángulo teta. Entonces digo, puedo aprovechar mi diagrama fasorial del circuito. Vamos a ver, acá me ayudan y lo hacemos paso a paso. Fíjense. Lo que tiene que cumplirse acá, si quiero hacer el diagrama fasorial, tiene que cumplirse, fíjense, aquí el voltaje en la resistencia patrón, ¿sí? Aquí hay un voltaje en la resistencia patrón, aquí va a haber un BR, aquí va a haber un BL, pero si yo sumo este BR más BL, va a ser el voltaje en la bobina, y el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia patrón es el voltaje total, si quieren. O en buena cuenta es esto, fíjense, el voltaje total como fasor, acá, ¿sí? Este voltaje total como fasor, ¿quién? Es la segunda ley, ¿sí? Voltajes que suben, ¿sí? Y voltajes que caen. El voltaje en la resistencia patrón, aquí está, más el voltaje BR como fasor, más el voltaje BL como fasor, pero el BR más BL es el voltaje de la bobina. Listo. Vamos a ver entonces cómo se comportan estos voltajes. O sea, el objetivo está en encontrar este ángulo teta. Entonces, en base a esto, voy a graficar el diagrama fasorial. ¿Me ayudan? Empezamos. ¿Sí? Si aquí tengo el voltaje, ya tengo el voltaje ya. ¿Sí? Si bien es cierto, este es el voltaje. No sé la cabeza de la flecha todavía porque no sé exactamente en qué parte está. Si quieren, pero es el voltaje. Listo. Veamos. Cuando esta corriente, aquí está esta corriente, ¿sí? Veamos, cuando esta corriente, si quieren le ponen en forma fasorial igual, cuando esta corriente pasa por esta resistencia patrón, ocasiona una caída de tensión BRP. ¿Cómo está este voltaje BRP con respecto a la corriente? O sea, con respecto a esta corriente, ¿cómo estará el voltaje BRP? En En fase. En En fase. fase. Entonces el BRP está acá, fíjense, listo, aquí está el BRP. Lo ponemos aquí. ¿Listo? Este viene a ser el voltaje B en la resistencia patrón. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema, estamos bien. Listo, este es el problema. Están en fase, el voltaje en BRP y la corriente están en fase. Seguimos, ¿sí? Seguimos. Cuando esta corriente ahora le toca pasar por la resistencia, hay un voltaje BR, se origina un voltaje BR, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo está este voltaje BR con respecto a la corriente? En fase. Bien, en fase. Siguen en fase. Entonces, si yo quiero escribirlo por partes, este BR yo podría ponerlo acá. No hay el BR está acá, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Hemos dicho que al final voy a tener que hacer, ¿qué cosa? Voy a tener que sumar estos vectores. Entonces, lo único que estoy aprovechando es de frente. Detrás del BRP le voy a poner el BR, ¿les parece? ¿Sí? Para no estar acá de nuevo el BR, porque después para sumar tengo que ponerlo. Entonces lo estoy poniendo de frente, fíjense acá, detrás del BR, acá, lo estoy poniendo acá, fíjense, acá mejor, ¿sí? Entonces, aquí está, este es el BR, ¿sí? Aquí está el BR. De frente lo estoy poniendo detrás, por favor, acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo estoy poniendo de frente, detrás, ¿sí? Porque realmente está acá, pero después voy a tener que sumarlo. Aquí está el BR, listo. Les sigo preguntando. Cuando esta corriente ahora va a pasar por el inductor, hay una caída de tensión BL. ¿Cómo está este voltaje BL con respecto a la corriente? Es única. Adelantada 90 grados. Está adelantada a 90 grados. Entonces, fíjense, si la corriente está acá, el voltaje está realmente acá, pues adelanta, está adelantado 90 grados. Aquí está el voltaje BL. Este es el voltaje BL. Solo que para no estar así, para no estar dibujando varias veces y no perder tiempo, de frente a este BL puedo ponerlo detrás del BR. ¿Les parece? O
O sea, puedo, en lugar de estar haciéndolo acá, lo pongo detrás, de frente, detrás del BL. Aquí está. Detrás del BR. Aquí está el BL. Aquí estará el voltaje BL. Listo. Ahora sí, ya se acabó. Ahora, pero yo digo, fíjense, vectorialmente el BR más BL, ¿quién va a ser? El voltaje de la bobina. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Entonces el voltaje BR hemos dicho, uy, lo ponemos nomás ahí para que no nos altere nada. El voltaje entonces BR más BL, ahí está, el BR más BL, este es el voltaje en la bobina. Ahí está. Ahí está. Este es el voltaje en la bobina. Es la suma de estos dos. Ahí está. Este es el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina. Ahora sí vemos, ¿sí? El voltaje en la resistencia patrón más el voltaje en la bobina es el voltaje total. Aquí está, fíjense. El voltaje en la resistencia patrón más el voltaje en la bobina es el voltaje total. Ahora sí, recién yo puedo cerrar mi polígono. Ahí está. Ahora, en este mismo gráfico, fíjense, si aquí está el voltaje total, ¿sí? ¿Qué módulo tendrá este voltaje total? Ustedes me ayudan. Este voltaje total, ¿qué módulo tendrá? ¿Qué tamaño tendrá? 22.4. ¿Sí? No, el voltaje total, les digo, a ver, observen bien. 36. 36, Sí, ingeniero. 36, ¿sí? 36, porque fíjense, el voltaje total, aquí está, el voltaje total, aquí está, ¿sí? Es 36, solo su tamaño. Entonces, para mí, esto es 36, perfecto, ahí está, ¿sí? Esto es 36. Ahora, les pregunto, ¿cuánto será el voltaje, el módulo de este voltaje en la bobina? ¿Sí? Observen, ¿cuánto será el módulo de este vector? 22.4. 22.4, fíjense, el voltaje en la bobina, el módulo este es 22.4, ¿sí? 22, ¿sí? 22.4, listo, ahí está. Ahora, les pregunto yo, ¿y cuánto será el voltaje en la resistencia patrón como módulo? ¿Sí? ¿Cuánto tiene? 20 voltios, 20. ingeniero. ¿Sí? Fíjense que tiene 20 voltios, acá tenemos entonces 20, ¿sí? Y ahora sí nos fijamos, digo, muy bien, si yo quiero encontrar este ángulo, ¿sí? Y tengo acá un triángulo, eso les decía, fíjense, a ver, vamos a ver acá, todavía no hacemos nada. A ver, imagínense que ustedes estamos en la academia, listo. Este ángulo es alfa, ¿sí? Este ángulo es alfa, este es conocido A, este ángulo es, esto es B y esto es C. Entonces, si yo quiero encontrar los ángulos, podría utilizar la ley de cosenos. ¿Y qué nos dice la ley de cosenos? Si aquí tengo el ángulo, entonces sería igual a ¿cuánto? C cuadrado es igual a ¿cuánto? ¿Sí? A cuadrado, ¿sí? Más B cuadrado, ¿sí? Más B cuadrado, menos el doble producto, ¿sí? Menos el doble producto de A por B, ¿sí? De A por B, por el coseno del ángulo, por el coseno de alfa. Aquí está el coseno de alfa. Coseno. Y esto es lo que hemos hecho. Y hemos despejado, pues acá, el coseno de alfa. Aquí hemos resuelto esto. Entonces, en buena cuenta, si esto lo llevamos acá, si esto lo llevamos, entonces sería acá 22.4 al cuadrado, ¿sí? Sería igual a 36 al cuadrado más 20 al cuadrado menos el doble producto por 36 por 20 por coseno de alfa. Y aquí está, fíjense, esto es lo que hemos hecho. Este diagrama está en limpio acá, ¿sí? Si se ha entendido esto, ¿sí? Acá lo tenemos en limpio. ¿Sí? Ahora, entonces, fíjense, por ley de cosenos, entonces, yo hago coseno, desde acá, he despejado este coseno de alfa. ¿Sí? Entonces sería todo esto. ¿Y cuánto me resulta este ángulo? 33.7. Y si este 33.7, fíjense, lo reemplazo acá, ya tengo la impedancia total de todo el circuito. Y eso es lo que hemos hecho, fíjense, ¿no? Reemplazado, 33.7. Y la impedancia me sale aquí, 14.98 más J 9.98. Recuerden ustedes que siempre una impedancia escrita en la forma rectangular me muestra la parte resistiva y me muestra la parte reactiva, ¿sí? Además, si es positiva, esta es reactiva e inductiva. Ustedes saben eso. No hay problema. Y esta parte resistiva, ¿por quién estará conformado? A ver, como en el ejercicio anterior.
¿Quién conforma la parte resistiva? A ver, de esta impedancia. La RP y La R. suma de las R. dos. Claro, la resistencia patrón, que es 10 y R. Entonces, la parte resistiva, si quieren acá, le ponen el RP, ¿sí? El RP, el RP más 10. Son dos resistencias. Pueden ser 2, 3, lo que sea. Pero, no, acá estamos mal. Esto es la resistencia patrón más R, ¿sí? Más R de la bobina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esta resistencia patrón, pues la conocemos. Esto es un dato. Esto es 10. Entonces, es lo que he hecho, fíjense, he igualado. ¿Sí? Entonces, de acá, fíjense que hemos despejado. Si esta es la de acá, entonces el 14.98 es igual a 10 más R. He despejado R. Ahí está. 4.98. Y como el XL es único, el XL es pues 9.98, no hay más. Pero no me piden el XL, sino me piden el L. Pero si sabemos nosotros que el XL es 2pi por F por L, despejamos el valor de L. Ahí está. L sería XL entre 2pi por F. Y me sale 26 milihenries. Listo. ¿Se entiende, por favor? He tratado de explicarlo desde el inicio para que ustedes vean la ventaja de la forma polar, de la forma de la solución vectorial con la escalar que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Yo les pregunto sinceramente, ¿se entiende el concepto de esta solución? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, gracias. Y fíjense, les aseguro que si entienden bien esto, van a tener una ventaja ahí en el examen. Vamos a ver, vamos a intentar hacer algo, una pregunta de este tipo. ¿Sí? Ingeniero, Algo más, sí, preguntas. ¿nos podría plantear un ejercicio RLC para practicar? Bueno, Sí, a ver, les puedo plantear un ejercicio. A ver, vamos a hacer el intento. Me voy a la parte donde tenemos un pequeño espacio. A ver, acá. Pero podría que una rama estén en paralelo a las impedancias. O sea, Oh, serie para. es más fácil todavía, no hay problema. A ver, fíjate, ya vamos a hacer. Eh, Recuerden, esto sí es importante. Recuerden, ténganlo presente en sus cabezas, ¿sí? Que todo lo que hemos aprendido, ¿sí?, en circuitos eléctricos 1, todo, al 100%. Empezamos de la ley de Ohm. Primera, las leyes de Kirchhoff. Primera ley, segunda ley, todas sus aplicaciones. Empezamos. Impedancias en serie, impedancias en paralelo, delta estrella, otras aplicaciones de la segunda ley, divisor de tensión, divisor de corriente, todo, absolutamente lo que hemos aprendido acá se aplica. ¿Sí? Todo. Por eso tal vez era importante circuitos eléctricos 1, porque ahí sentamos las bases para resolver circuitos de corriente alterna. Entonces, aquí sería, por ejemplo, incluso si les digo todo, es pues todo, incluso los casos particulares. Si yo tuviese, por ejemplo, dos impedancias en paralelo, no van a estar haciendo pues 1 sobre z, ya no, simplemente sabemos que es producto sobre suma, se cumple. Si yo tuviese muchas impedancias del mismo valor en paralelo, ustedes saben que es el valor común entre el número de ramas, todo. Entonces, para mí no es nada raro entonces que yo tuviese impedancias acá, ¿sí? Como sus compañeros dicen, uy, pero ¿qué pasa si tengo impedancias en serie y tengo impedancias en paralelo? Yo no le veo aquí absolutamente nada de raro. Vamos a suponer que es un ejercicio de este tipo, ¿sí? Hay un ejercicio de este tipo. O si quieren le ponen más, pues, le ponen a más, listo, ahí, ¿sí? Entonces, si yo tuviese más impedancias, sabemos que todas estas yo puedo representarlas por una sola, ¿sí? Por una sola. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro esta sola? Ustedes pueden, hay dos opciones. Hacen 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y le sacan la inversa y ya tienen el equivalente de todo esto. O si no, también hay una forma muy sencilla, que varios me han hecho las consultas. Hacen producto sobre suma, esto, y con esa única producto sobre suma, y listo, también se encuentra. Y la suma de estos voltajes, si yo tengo acá, supongamos que tengo un R más J, ¿sí? R más J, ¿sí? Y acá yo también, de todo esto tengo un R más J también, ¿sí? Entonces, el comportamiento de todo este
simplemente sumo los R, las partes resistivas, y sumo las partes reactivas. Y todo se comporta como hemos explicado. Entonces, les repito, no tengan temor de aplicar todas sus leyes y teoremas que hemos aprendido. Bueno, todavía estamos en la parte sencilla, primera ley, segunda ley. No vamos a hacer todavía métodos de solución, eso recién lo vamos a ver, pero también les adelanto, se repite. Teben, Norton, mallas, nudos, todo se repite. Cuando toquemos eso, pues ya diremos, ¿no? Esta parte pues, ustedes ya dominan. Pero aquí no hay necesidad todavía de utilizar nada de eso. Los circuitos son todavía sencillos. No hay necesidad de meterse a mallas ni nada. ¿Sí? Todavía supuestamente ese tipo de circuitos no los estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, no esperen que en el examen les venga unas mallas, algo complicado. No va a ser así. Es más, ¿sí? Siempre en mi política ha sido que ustedes los conceptos básicos los manejen bien. No me interesa que sepan llenar la hoja con cálculos. ¿Sí? Entonces, yo veo el examen y si yo veo si veo que los pasos que están siguiendo es correcto, es un gusto calificarlos. Pero ¿qué pasa si por ahí no saben escribir una impedancia o no saben convertir de polar a rectangular? Entonces, ¿qué puedo esperar el resto ya de la solución? ¿Sí? Entonces, por favor, les repito, no esperen un circuito complicado, aparatoso, con muchas impedancias en paralelo, en serie. No esperen eso. Va a ser simple. Entonces, lo que yo busco es cómo ustedes enfocan sus conocimientos básicos en las preguntas, nada más. ¿Sí? Entonces, por eso, una vez más, repasen su teoría, sobre todo la teoría que esté suficientemente clara. No puede haber dudas con respecto a los signos, ni el más J, ni el menos J, el I menos I, los ángulos, cuándo es positivo, cuánto es negativo, cómo es el comportamiento del diagrama fasorial, qué ocurre en un inductor, qué ocurre en un capacitor, cómo es una resistencia. ¿Sí? Recuerden que el ángulo de la impedancia siempre es igual al ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. Esos conceptos son los importantes. Así es, señores. Entonces, fíjense, yo le pongo bastante interés a estos casos básicos, porque esto es lo que interesa. Tal lo que va a quedar en sus memorias de ustedes son estos conceptos básicos. No son los cálculos, esperen mallas. Total, eso la calculadora pues los hará. Pero estos conceptos de impedancias, de los ángulos, estas pequeñas cosas, eso es lo que tiene que quedar bien. Para máquinas eléctricas, para sistemas de potencia, incluso para la parte de circuitos electrónicos, cuando vean un poco de corriente alterna, eso tiene que estar sumamente claro. ¿De acuerdo? Bueno, algunas otras preguntas. Les decía, si alguien me quiere formular, yo les doy, a ver, les voy a plantear un ejercicio. Yo tengo acá un circuito RLC, como les gusta, listo, ahí está el circuito RLC. Les estoy planteando ya el ejercicio. ¿Sí? Entonces dicen, tenemos un circuito RLC. Yo les pido encontrar el diagrama fasorial, ¿sí? Completo para el circuito RLC. ¿Cuándo? A. Cuando XL sea mayor que el XC. Primer caso. B. Cuando XC sea mayor que el XL. Y tercer caso, cuando el XL sea igual al XC. Listo. ¿Qué está pidiendo? Les pido graficar el diagrama fasorial completo del circuito. Donde intervengan, si quieren les pongo todos los parámetros mostrados. Si quieren así les pongo. ¿Sí? Se acaba de ver un BR. Aquí va a haber un BL. Aquí va a haber un BC. ¿Sí? Aquí va a haber una corriente I. ¿Sí? Aquí hay una corriente I. ¿Listo? Se supone,
se supone, fíjense, que en este circuito, si aquí hay un BR, no les pongo, que yo no los estoy poniendo, no les estoy poniendo acá como fasores, nada. Pero cuando ustedes encuentren el diagrama fasorial completo, se supone que el voltaje total, ¿sí?, será igual en forma fasorial. ¿A quién tiene que cumplirse? Que el BR, ¿sí?, más el BL, ¿sí?, más el voltaje BC, esto tiene que cumplirse, ¿sí?, porque si no, no podríamos hacer el diagrama fasorial. ¿Y en qué forma tiene que cumplirse? En la forma vectorial. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que cuando una corriente pasa acá, si quiere, le ponen pues más menos, pero a pesar de que ya, bueno, más menos para sumarlo, si quieren. Más menos y más menos. Listo. A ver, bosquéjenlo esto. Pero tienen que intervenir en el diagrama fasorial los tres, ¿eh? ¿Sí? BR, BL y BC. Con las condiciones primero A, cuando XL sea mayor que el XC. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto implica, ustedes saben siempre que voltios, siempre saben que voltios, ¿sí?, es igual a ohmios por amperio. Siempre, siempre será ohmios por amperio. Si quieren, por I. Listo. Entonces, esto implica, fíjense, si el XL es mayor que el XC, esto implica que el voltaje PL es mayor que el BC. Implícitamente, ya se sabe esto, ¿sí?, porque la corriente es única. Vamos a ver, les explico. Si vamos a suponer que este es un amperio, ¿sí? Si esto es 5 ohmios y esto es 6 ohmios, cuando la corriente pasa, esto va a ser 5 voltios y esto va a ser 6 voltios. O sea, el BL es mayor que el C. Es lo mismo, si el XC es mayor que el XL, entonces el voltaje en X va a ser mayor también. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Sí? Si las corrientes, entonces el voltaje, si esto es 5 voltios, esto también va a ser 5 voltios, los dos voltajes se van a anular. Todo eso se puede ver en un diagrama fasorial. Siempre, no se olviden, detrás del BR tiene que estar el BL y detrás del BL tiene que estar el BC. A ver, yo les ayudo con la tercera parte, ¿sí?, con el tercer circuito. El XL y el XC, aquí está. Estamos resolviendo, ¿eh? Si encuentro el diagrama fasorial, fíjense, siempre estoy hablando de un cero. Aquí está, este es mi cero. Vamos a ver. Son iguales a el XL con el XC. Entonces, cuando la corriente pasa por un circuito RLC, ¿sí?, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver acá. Entonces, la corriente, yo tengo la corriente, ¿sí? Vamos a ver que la corriente, vamos a tomar como cualquier referencia, aquí está la corriente. Ahí está. Listo, ahí está la corriente. Puede tomar cualquier ángulo, no interesa. Vamos a ver. Cuando la corriente pasa por la resistencia, ¿me están escuchando, por favor? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Listo. sí, ingeniero. Presten atención, por favor. Presten atención. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ocasiona una caída de tensión BR. Ese voltaje BR está en fase con respecto a esta corriente. Aquí está la corriente. Entonces, el voltaje, aquí está el voltaje. Ahí está el voltaje BR. Listo. Ahí está el voltaje BR. Listo. Ahí está el voltaje BR. La pregunta es ahora, como la corriente es única, ¿sí?, y el XL es igual al XC, esto implica que el voltaje BL, ¿sí?, el voltaje BL es igual al voltaje BC. ¿Sí? BC. Perdóneme un segundo. A las 8 de la mañana, sí. A las 8 les dije, pero a las 12 les dije. Aló, disculpen. ¿Aló? Sí, ¿Me ingeniero. escuchan, por favor? Listo, vamos a ver. Sí, ingeniero. Están llamando, justo tengo que repasar los otros. Listo, fíjense, esto implica, si el XL es igual al XC, implica que el BL es igual al BC. ¿Listo? Vamos a ver, en tamaño.
Cuando esta corriente pase por el inductor, ocasiona una caída de tensión BL. Ustedes saben, ¿cómo está este voltaje BL con respecto a la corriente? A ver. Fácil. Retrasada. ¿Cómo? Repito. Cuando esta corriente, aquí está la corriente, cuando pase por el inductor, ocasiona una caída de tensión BL, ¿cómo está este voltaje BL con respecto a la corriente? En un inductor. Adelantada en 90. El Adelantado. voltaje está adelantado 90 grados a la corriente, ¿sí? Entonces, si aquí está la corriente, el voltaje BL está acá, ¿sí? El voltaje BL está acá. Pero para que se cumpla esto, esto lo voy a poner de frente, detrás del BR, voy a ponerlo el BL, ¿les parece? Aquí voy a poner el BL. De frente, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy sumando de frente, estoy sumando, fíjense, el BR más BL. Les pregunto a ustedes mismos, ¿sí? Cuando esta corriente, ¿sí?, pase por el capacitor, se va a producir una caída de tensión BC. Les pregunto, ¿cómo está el voltaje BC con respecto a la corriente en un capacitor? Retrasada en 90. A ver, ¿cómo está en un capacitor? Recuerden que en un capacitor puro, si yo tenía el capacitor está acá, el capacitor, si aquí yo lo tengo el voltaje, ¿sí?, el voltaje, la corriente estaba acá. Vean su formulario. Entonces, ¿qué está pasando con respecto a la corriente? ¿Qué está pasando el voltaje? Se está retrasando 90 grados. ¿Se acá entonces? ¿Sí? Entonces, el voltaje BC entonces está acá y tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Si tiene 1, 2, 3 y medio, por ejemplo, a ver, aquí está el voltaje BC. ¿Sí? Aquí está el voltaje BC. ¿Sí? Pero aquí está el voltaje BC. Pero ¿qué sucede? Si quiero sumar esto, BR más BL, a este BC con su mismo tamaño y su mismo ángulo, tengo que traerlo detrás del BL. Y aquí está. Aquí está. ¿Sí? Y este es el voltaje BC. ¿Sí? Este es el voltaje BC. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, observen. Porque este es el mismo tamaño, tienen el mismo módulo. El BL con el BC tienen el mismo tamaño. Veamos. BR más BL más BC es igual a quién en este circuito. ¿A quién es igual el BR más BL más BC cuando estos voltajes son iguales? Va a ser pues al voltaje total. B total. El B total. Entonces, acá si ustedes lo quieren poner, le ponen una flechita más. Esto es igual al voltaje total. ¿Sí? El voltaje total. Esta es entonces la respuesta de esta pregunta C, si quieren. Ustedes háganlo, por favor, en un circuito RL. En un circuito RL, si aquí tienen el voltaje, lo van a poner a 0, la corriente va a estar retrasada. ¿Sí? Ahí vienen, el BR va a estar en fase. El BL va a ser más grande y el BC retrocede. ¿Sí? El voltaje. En un capacitor, lo mismo. En un capacitor, si tienen el voltaje B0, el voltaje va a estar adelantado. El BR va a estar acá. El BL va a estar acá. Y el BC va a estar acá. Y fíjense, pero siempre el voltaje. Lo completan, por favor, ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una pregunta. En el inciso C tomamos como referencia la corriente en 0 grados para que nos sea mucho más fácil resolverlo, ¿no? Cualquiera de ellos. Al final, al final el ángulo que tome, al final se puede poner en... Aquí por facilidad estoy poniendo el 0. Claro. Sí. Ustedes recuerden, cuando hacemos referencia, ustedes determinan el 0 a voluntad. A no ser que les obliguen a tomar como referencia el voltaje. Tomo mi referencia como yo quiero, pero al final estoy obligado a graficar el voltaje a 0. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Complétenlo, por favor, esto del BL aquí para el XL mayor que el XC. Les repito, aquí el voltaje BL va a ser implícitamente mayor que el BC. Y acá el BC, o sea, en ambos, para el caso A, para el caso B, aquí el voltaje BC va a ser mayor que el voltaje BL. Complétenlo, por favor, esto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas?
Hay otro grupo de sus compañeros que tengo que también resolverle sus dudas. Esta semana va a ser bien complicada. Si no hubiese Sí, más ingeniero, preguntas. Sí, dígame. me he confundido un poco. En el último ejercicio, para hallar el Z, que ha sido voltaje sobre corriente, a la corriente le hemos puesto un ángulo negativo. ¿Por qué le pusimos ángulo negativo? En este ejercicio, en el 4 o en el 5. En el 5, en el 5. Vamos a ver. Acá. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tipo de circuito estoy analizando? RL. RL. Vamos a ver nuestro formulario. ¿Ya? Ahí está nuestro formulario. ¿Lo observas? ¿Lo Se me observa? ha congelado un Observa, por poco favor, el formulario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se observa, por favor? Quiero para explicar acá. Sí, ahora bien. Listo. Ingeniero. Si yo tengo un circuito RL, aquí está el circuito RL, ¿sí? Y nosotros tomamos como 0 grados el voltaje, ¿cómo está la corriente? ¿No está retrasado un ángulo phi? Y si está retrasado, ¿no es negativo? Sí, estoy bien. ¿Sí? Y si el circuito fuese capacitivo, si fuese un circuito RC, y puedo tomarles en el examen un circuito RC, la corriente no estaría adelantada. ¿Ahora se entiende? Ahora sí, ingeniero. Gracias. Listo. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, en el ejercicio 5, otra vez, Sí. en el diagrama fasorial, ahí usted pone los 36, que es el valor del voltaje total, luego el 20, que es el voltaje RP, y ¿Cuál? ese A ver, a ver. resultante, Ya, a ver. Vamos a ver acá. Listo. Ahí está mi diagrama fasorial. sí, Ya. ¿Dónde está la es 20 duda? sí, ese 22.4 que usted saca, Ya. es solo para hacer el cálculo trigonométrico, ¿no? O sea, no significa nada, o sí. No, a ver, a ver. Esos 22.4 volts nos dice que cuando yo mido con voltímetros ideales, mido el voltaje en los... ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Este diagrama fasorial está bien, sin valores todavía. ¿Sí? No hablemos de valores. ¿Se entiende esto? El BRP más el BR más el BL. ¿Se entiende esto? El voltaje en la bobina. Sí, sí. Sí, listo. Entonces, cada fasor que nosotros hemos graficado, este fasor, por ejemplo, BRP, tiene su módulo. ¿Sí? Este voltaje en la bobina tiene este fasor, si bien es cierto, tiene su módulo y tiene su ángulo, pero tiene su módulo. ¿Cuánto es su módulo? A ver, usted mismo me ayuda. A ver, acá no está. A ver, me ayuda. ¿Cuánto será el módulo de este BR? A ver, el módulo de este BR. A ver, me ayudan, solo el módulo. ¿Quién sería? A ver si me ayudan. ¿Cuánto sería el módulo de este BR? BR 20. No con números, con letras, digamos, ya. ¿Sí? No sé, 20 ya si quieren ponerle, pero no sería I por R. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, listo. Ahora ustedes me ayudan. ¿Cuánto es este BL? El tamaño de este BL. O sea, el voltaje de este BL. Quiero el tamaño de este voltaje BL. En forma gráfica lo tengo. Tiene su ángulo, tiene su módulo. ¿Cuánto sería su módulo? Aquí está. ¿Cuánto sería este módulo de BL? Siempre recuerden siempre recuerden que los voltios es ohmios por amperios, siempre. ¿Sí? Veamos, este BL quiero en voltios. ¿Quién estará? ¿Será I por quién? XL. Por XL, pues, listo. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo mismo le pregunto? Este voltaje en la bobina, ¿sí? Si bien es cierto, tiene su ángulo, tiene su módulo. No necesito calcular el módulo porque el módulo de este voltaje en la bobina lo tengo. El módulo del voltaje en la bobina es 22.4. Quita su módulo. De la misma forma, el módulo del voltaje en la resistencia patrón no necesito calcularlo, es 20. Aquí está.
Y de la misma forma, en todo el circuito del voltaje aplicado no necesito calcularlo, es 36. ¿Sí? Ahora yo me doy cuenta que por coincidencia, pues, entonces si estoy buscando este ángulo θ, conozco 36, conozco 22.4 y conozco 20. Y aprovecho para hallar el ángulo. Y ya lo que hemos hecho. ¿Ahora sí se entiende? Sí, sí, ingeniero, sí, ya me di cuenta de todo. Bueno. Perfecto, gracias. Sí, está bien, muy bien. Pero les decía, si tuviesen cualquier duda, pues, tampoco las preguntas van a surgir acá inmediatamente. Yo sé que lo van a analizar con calma y por ahí surgen las dudas. No hay problema, ustedes me escriben, ¿sí? Me escriben al correo institucional o me escriben al Teams o me escriben por WhatsApp si es el apuro, como varios lo han hecho, y encantado yo voy a poder absolverles sus dudas. No se hagan problemas. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, con esto estaríamos culminando nuestra reunión de absolución de dudas y preguntas. El día jueves, por favor, el día jueves, nos reunimos a las 5:00. Recuerden que siempre tenemos nosotros 2 exámenes. Un examen siempre es de la parte de evaluación continua, o sea, de los TIF, de todo lo que hemos trabajado. Eso es importante. Y la otra es pues el examen de ejercicios. ¿Sí? Entonces, el día jueves nos unimos y creo que, no sé, ustedes sabrán mejor, me han dicho que han habilitado el Moodle porque creo que el Blackboard no está funcionando como lo esperaban. Por ejemplo, se retrasa, hay una serie de problemas con el Blackboard y no yo lo digo porque hay varios casos. Entonces creo que lo han habilitado el Moodle para solo exámenes. ¿Saben algo ustedes acerca de eso? No nos han dicho nada, ingeniero. La verdad, es la primera vez que escuchamos. Sí, sí, incluso ya me han indicado. A ver, ¿cuándo nos podemos reunir? Ya, mejor nos reunimos. Yo estoy anotando en mi agenda. Y esto también se lo voy a indicar a sus delegados. ¿Cuándo nos reunimos para, a ver, podemos reunirnos, a ver, se me ocurre, el examen es el día jueves. Nos podemos reunir el día miércoles en la noche, 10 minutos para darles todas las pautas. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A las 9, ¿les Ingeniero. parece cuando ya estén desocupados? Ya, queda, Sí. ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, yo les voy a pasar también en el Teams. Entonces nos reunimos el día miércoles, ¿sí? El día miércoles a las 9 de la noche. Y ahí les indico cómo va a ser cómo es eso del Moodle que les estoy comentando. Ya va a estar todo sumamente claro. Las preguntas y todo, yo lo voy a tener.